Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Un saludo desde el corazón de Jesús. Bienvenidos al Catálogo Divino. Gracias por acompañarnos una vez más a descubrir una historia de valor y santificación. Hoy la Iglesia recuerda a los siguientes santos que brillan como las estrellas en el cielo: San Juan Eudes, presbítero; San Magno, mártir; San Magín, mártir; San Timoteo, mártir; San Andrés, tribuno, y sus compañeros soldados, mártires; San Sixto III, papa; San Donato, presbítero; San Bertulfo, abad; San Sebaldo, eremita; San Bartolomé de Cimero, presbítero y abad; Beato Guerrico, abad; Beato León II, abad; San Luis, obispo; Beato Jordán de Pisa, presbítero religioso; Beato Ángel, eremita; Beatos mártires Luis Flores, Pedro de Zúñiga, presbíteros, y 13 compañeros marineros japoneses. Beato Hugo Green, presbítero y mártir; San Ezequiel Moreno Díaz, obispo; Beato Francisco Ibáñez Ibáñez, presbítero y mártir; Beato Tomás Sillar Fortiá, presbítero y mártir; Beatas Elvira Torrento Leparé y sus compañeras vírgenes y mártires. Dios elige a los humildes para hacer cosas grandes, y humildes fueron los orígenes del que había de ser restaurador de los agustinos recoletos en Colombia en los últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX. Él es San Ezequiel Moreno, que nació en el año 1848 en Alfaro, La Rioja, España. Sus padres, Félix Moreno y Josefa Díaz, eran de extracción humilde y de religiosidad acendrada. Su padre, un modesto sastre, era conocido por su piedad. Ezequiel, el tercero de sus 6 hijos, asistió a la escuela pública, formó parte de la capilla de música del pueblo y sirvió a las monjas dominicas de monaguillo y sacristán. Siguiendo el ejemplo de su hermano Eustaquio, el 21 de septiembre de 1864 vistió el hábito en el convento de los agustinos recoletos de Monteagudo, en Navarra, y tomó el nombre de Fray Ezequiel de la Virgen del Rosario. Al año siguiente pronunció los votos y el juramento de pasar a las misiones de Filipinas, tierra de sus sueños. Llegó a Manila el 10 de febrero de 1870. Recibió la ordenación sacerdotal el 3 de junio de 1871 y fue destinado enseguida a la isla de Mindoro con su hermano Eustaquio. La catequesis, los enfermos y las correrías misionales por los campos de sus parroquias ocupaban su tiempo. El capítulo provincial de 1885 nombró a Fray Ezequiel prior del convento de Monteagudo, donde se modelaban las conciencias de los futuros misioneros. Nuestro santo privilegiaba la oración mental y el oficio divino, pero de vez en cuando sentía la necesidad de asociarse al pueblo y cantar con él las alabanzas del Señor. Prestaba gustoso sus servicios a los párrocos vecinos. Atendía a las comunidades religiosas de la comarca y en momentos de penuria se volcaba en ayuda de los necesitados. Durante la carestía de 1887 llegó a socorrer diariamente a unos 400 menesterosos. Terminado su mandato de superior de ese convento, se ofreció como voluntario para restaurar la orden en Colombia. Nombrado jefe de una expedición, partió de España a finales de 1888 con otros 6 religiosos voluntarios, llegando a Bogotá el 2 de enero de 1889.
En 1893 la Santa Sede creaba el Vicariato Apostólico de Casanare y confiaba su administración al padre Ezequiel, a quien elevaba a la dignidad episcopal. San Ezequiel habría preferido acabar sus días en medio de sufrimientos y privaciones, como manifiesta en una de sus cartas, pero Dios lo había destinado a una misión más ardua y delicada. El 2 de diciembre de 1895 fue preconizado obispo de Pasto, pero hasta junio del año siguiente no pudo trasladarse a su destino. Cuando se le comunicó la noticia, le vino a la mente una pregunta angustiante. ¿Me habré hecho indigno de sufrir por Dios, mi Señor? En su nueva misión le esperaban situaciones mucho más difíciles y amargas. Humillaciones, burlas, calumnias, persecuciones e incluso el abandono de parte de sus superiores inmediatos. Pero decía: en ningún sitio está uno mejor que donde quiere el Señor que estemos. Fue un pastor vigilante, consciente de su responsabilidad y atento a las necesidades de sus ovejas, a las que supo alimentar con doctrina segura y abundante. Su profundo sentido católico le condujo a una inquebrantable fidelidad a la Iglesia. En todo momento buscó sus orientaciones y a ellas ajustó su conducta, aun en momentos en que su experiencia podría dictarle otro modo de proceder. Su enfrentamiento con el liberalismo anti-iglesia de la época no es más que una simple manifestación de su celo pastoral. Él decía: ánimo, católicos de veras, y perseverancia en la lucha. Para muchos, el gran mal es perder esa falsa paz del egoísta y las ventajas materiales. Para el buen católico, el gran mal es perder la fe. Ante quienes decían que había que expulsar a Dios de las escuelas, de los lugares públicos, de la sociedad, por ser una postura intolerante y que discriminaba a los que no pensaban igual, decía: viva Dios en las naciones, en las familias, en los individuos. Viva Dios en la legislación, en los usos, en las costumbres, en los templos, en las calles, en el campo, en el mar, en todo y en todas partes. En las visitas pastorales le gustaba presenciar la catequesis sentado en cualquier asiento y a veces en el suelo. Otras veces la dirigía él mismo, al aire libre y sentado sobre un tronco de árbol. San Ezequiel no fue mártir en sentido estricto, pero sufrió penas y dolores de auténtico mártir. Su vida entera resuma privaciones, sufrimientos, dolores físicos y morales. Los insultos de los impíos no me dan miedo. Si en vez de insultos me prodigaran alabanzas, entonces sí tendría miedo y examinaría mi conciencia para ver en qué he fallado. A finales del año 1905, una llaguita del paladar que no se le quitaba nunca fue el primer anuncio de un cáncer mortal. Muchos cristianos y comunidades religiosas piden al Señor por la salud del santo obispo de Pasto. Estoy muy conforme con lo que Dios nuestro Señor quiera, y, puesto que tanto se le pide, hay que descansar en lo que Él quiera hacer. Qué consolador es todo esto. Los médicos le animaron a volver a Europa para operarle, pero él se negaba a abandonar su grey. Aconsejado por los fieles y los sacerdotes, en diciembre de aquel mismo año regresó a España para someterse a varias operaciones. Sabiendo que estaba herido de muerte, quiso pasar los últimos días de su vida en el convento de Monteagudo junto a la Virgen. El buen Ezequiel solía repetir en aquella etapa de enfermedad: Dios mío, dame valor para sufrir por ti. El 19 de agosto de 1906, después de haber padecido acérrimos dolores, con los ojos clavados en el crucifijo, entregó su alma al Señor. Si no hubiera sufrimientos, pocos se acordarían de que hay Dios. Unido a Cristo, San Ezequiel sufrió con dulzura admirable el cáncer de nariz que lo llevó a la tumba. En 1910, la autoridad diocesana abría en Pasto el proceso informativo sobre su vida y virtudes,
que tras más de 60 años de estudio habrían de conducir a su beatificación el 1 de noviembre del año 1975 y a su canonización el 11 de octubre de 1992. Su cuerpo incorrupto se venera en la iglesia del convento de Monteagudo, en España. Como miembro de una familia cristiana, como llamado a una vocación determinada en la vida consagrada, como misionero que cumple siempre la voluntad del Padre, persona orante que reconoce la intercesión constante de María como madre, entregado a los pobres y conocedor del sufrimiento humano. Así nos acercamos a San Ezequiel Moreno. Te damos gracias, Padre y Señor nuestro, porque has querido darnos en San Ezequiel Moreno un acabado modelo de fidelidad al Evangelio, un perfecto y ardiente operario de su viña y un pastor según el corazón de tu Hijo. Te pedimos por su intercesión, nos concedas vivir con alegría nuestro testimonio cristiano e imitar sobre todo su ardiente amor a ti y su plena disponibilidad al servicio de la Iglesia y de los hombres. Amén. San Ezequiel nació y creció en un hogar sencillo pero cristiano. Allí desarrolló un carácter cuajado de virtudes cristianas que lo llevó a la perfección. Ezequiel tuvo tal ardor misionero que no dudó en arriesgarlo todo, desde cruzar ríos caudalosos hasta soportar las inclemencias del clima con tal de llevar más almas a los pies de la cruz. El hombre de este tiempo necesita y reclama personas dispuestas a salir de su tierra para ofrecerle el mensaje de la buena nueva, que estén preparados para consolar a otros con la palabra de Dios. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, dice el Señor. Es vital entonces que todos nosotros oremos al Padre para que siga llamando a más hijos suyos a ser testigos de su Evangelio. San Ezequiel Moreno, ruega por nosotros.